Bueno, ¿pensaron dónde vimos el glicerol fosfato cerca de la glucólisis? Porque el glicerol fosfato no es un hidrato de carbono. Pero, ¿En ¿dónde el ciclo del apareció? ácido cítrico? ¿Cómo? ¿En el ciclo del ácido cítrico no? No. ¿Dónde vimos glicerol fosfato? Que tenía en el nombre, figuraba glicerol fosfato, justamente. La lanzadera del glicerol fosfato. ¿Se acuerdan que vimos una lanzadera? Que era una forma de transferir los protones y electrones del NAD al interior de la mitocondria. ¿Por qué? Porque el NAD es una molécula muy voluminosa que no puede atravesar la membrana mitocondrial. Por lo tanto, tiene que enviar de alguna forma sus factores de reducción, que son los protones y los electrones, adentro de la mitocondria. ¿Y cómo hacía? Utilizaba uno de los componentes, si lo recuerdan, era en la lanzadera del glicerol fosfato teníamos un componente de la glucólisis que era la dihidroxiacetona fosfato, que si toma protones y electrones, se transforma por reducción en glicerol fosfato. Ese glicerol fosfato podía ingresar a la mitocondria y dentro de la mitocondria, ¿qué es lo que le sucedía? ¿A quién le iba a transferir los protones y electrones que trae del citosol? ¿Al malato, profe? No. Y lo vimos, ¿eh? Lo vimos. Vimos la lanzadera del glicerol fosfato. Y dijimos, un NAD de la lanzadera del glicerol fosfato, ¿cuántos ATP consigue en el interior de la mitocondria? 3 como cualquier NAD. No, porque se combinaba con un FAD cuando ingresaba el... Exactamente, bien, correcto. Entonces, Creo que la mitad, 1,5 puede ser. usamos dos. Para la lanzadera usamos 2. Entonces, para hacerlo redondo, porque con decimales se nos complica mucho. Entonces, el NAD del citosol que atraviesa la membrana a través de la lanzadera del glicerol fosfato, dentro de la membrana interna de la mitocondria, le entrega los factores de reducción al FAD. Por lo tanto, ese glicerol fosfato, a través de esa reacción, va a dar solamente 2 ATP. Porque el FAD da 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero atención, porque ese glicerol fosfato, ¿qué le pasó? Cuando entregó sus protones y electrones, ¿en qué forma quedó? De Profe, perdón, está de fondo el cuestionario 8, ¿está bien? Sí, claro. Ah, pensé que estaba señalando algo, disculpe. No, estoy señalando el ejercicio 4,
del final del cuestionario 8. Es esta parte. Bueno, pero atención, que el glicerol fosfato, ¿por dónde se metaboliza? Tenemos un glicerol fosfato que se va a oxidar dentro de la mitocondria y se va a transformar en dihidroxiacetona fosfato. Y esa dihidroxiacetona fosfato ¿En qué se convierte? sí, exacto. En gliceraldehído, 3-fosfato. Correcto, correcto. ¿Y el gliceraldehído qué le pasa? Se oxida. Sí, a 1,3 bisfosfato. Exactamente. Bien, entonces hay que ir sumando todos los ATP que se van produciendo a lo largo del camino metabólico que sigue la dihidroxiacetona fosfato. O sea, glicerol fosfato se oxida. Pero atención que se oxida y cuando se oxida genera un NAD reducido. Ese NAD reducido ingresa a la mitocondria a través de un FAD. O sea que no va a generar 3 ATP, va a generar solamente 2. Pero por otro lado, la dihidroxiacetona fosfato va a seguir el camino de la glucólisis, porque vuelve a salir de la mitocondria y sigue todo el camino de la glucólisis. Y en el camino de la glucólisis, ¿cuántas oxidorreducciones tenemos? En total tenemos 8 ATP. ¿En dónde? De la glucólisis en total 8 ATP. ¿O no? Yo hice una pregunta. A ver. ¿Qué dije recién? ¿Cuántas oxidaciones hay en la glucólisis? Chicos, es pregunta de parciales, ¿eh? ¿Cuántas? Una sola, profe. Bien, correcto. Una sola. Muy bien. Entonces, si hay una sola y tengo una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, ¿cuánto NAD reducido voy a conseguir en esa oxidorreducción? Con una molécula, 1. 1, exactamente. Un NAD reducido. ¿Dónde va ese NAD reducido? Por la lanzadera a la cadena respiratoria. Exactamente. Por la lanzadera al interior de la mitocondria y a la cadena respiratoria. Exacto. Bien, entonces, ahí tenemos que en la cadena respiratoria hay un NAD, pero por lanzadera genera solamente 2 ATP. Y después, ¿qué pasa con el resto de la molécula? Tenemos una molécula de ¿cuántos carbonos? De 3 carbonos, que termina en la glucólisis en forma de ¿qué? De piruvato. Piruvato. Bien. De piruvato. Exacto. ¿Y el piruvato cuánto nos daba? Sacamos la cuenta hace un ratito. ¿15 ATP? Exacto. Pero ¿qué le tenemos que agregar? Estos 2 ATP de la lanzadera.
Exacto. Así es. Y entonces, ¿cuánto nos da? 17. 17. Y acá no figura 17. Por lo tanto, si no figura, ustedes tienen que poner, no figura, lo ponen aparte. Si no figura, lo ponen, lo agregan, digamos, porque no figura entre los posibles resultados. ¿Estamos? Eso es para mostrarles que puede ser que ninguno de esos sea el número que nosotros estamos buscando. Y entonces, directamente se contesta, ninguno de esos, el que tendría que ser, no figura. Bien. Vamos a la fructosa 1,6-difosfato, que está acá presente. Esa corresponde ¿a qué? A la glucólisis. Pero ¿en qué parte de la glucólisis se ubica la fructosa 1,6-difosfato? ¿En qué parte Cuando de se la... gastaron los 2 ATP y ya se fosforiló. Ya se hizo la Exactamente. fosforiló. Correcto. O sea, ya está lista para seguir todo el proceso de la glucólisis, sin más gastos de ATP. O sea, ya están gastados y no entran dentro de nuestro cálculo. Tenemos la fructosa, 1,6-difosfato, que se va a romper en 2 moléculas. Estamos en la glucólisis. Sí, sí, sí. Se Bien. rompen dos. Entonces se rompen 2 y las 2 se transforman en gliceraldehído 3-fosfato. Y sigue todo multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Cuántos ATP conseguimos en la glucólisis? Serían 6 porque gasté 2. 2 ATP, 2 del NAD reducido. Los que gastamos al principio, no, porque ya está como fructosa 1,6-difosfato. Por eso, en la glucólisis, si empezara de glucosa serían 6, pero acá serían 8 porque no gasté los otros 2. Bueno, correcto. Bien. ¿Y esa es aerobia o anaerobia? Aerobia, porque conté los del NAD. Bien, pero el NAD, ¿dónde se recupera? Ah, claro, eso sí es aeróbica. Ujú. Bueno, practiquen con la fructosa 1,6-difosfato, a ver cuánto les da. Siempre traten de tener la ruta metabólica delante y vayan siguiendo las reacciones para ver dónde van apareciendo los ATP o los NAD que corresponden. Porque atención que siempre el balance se da en moles de ATP. Y está indicado hasta dióxido de carbono y agua.
¿Cuánto piruvato genera la fructosa 1,6-bifosfato? 2. Bien. ¿Y dónde van a parar? Depende si es aeróbica o anaeróbica. Si hay mitocondrias y dice hasta dióxido de carbono y agua, quiere decir que es aeróbica. Ah, sí. Ah, sí, es aerobio arriba, sí, tiene razón. Ujú. Para el piruvato ya lo habíamos calculado. Serían los 15 ATP Sí, pero más los son 2 piruvatos. 4, Son 2 Ah, piruvatos. 8, ¿no? son los 30. 30 más los 10 de la fructosa 1,6-bifosfato, de esta segunda etapa. Eran 10. No, 8, son 38 en total. 38. Exactamente. Con 8 más los. 38. Correcto, 38. ¿Se dan cuenta cómo funciona el balance energético? Tienen que tomar la ruta metabólica y seguir el camino que recorre el compuesto hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Pasemos a lo que viene después. Coenzima Q, NAD reducido y citocromo A más A3. El NAD reducido ya sabemos. ¿Cuánto genera en ATP? 3. Bien. O sea que eso está. ¿Y la coenzima Q? ¿Dónde está ubicada la coenzima Q? ¿Viene después de qué? Del 1 y del 2 Exacto. en la cadena respiratoria. Exactamente. Después del complejo 2. Por lo tanto, tiene un potencial que como es con respecto al del NAD. Mayor. O sea, su distancia al oxígeno es menor. Y eso en energía quiere decir que va a dar menos energía. Está a continuación del FAD. El NAD, el FAD y después venía la coenzima Q. coenzima Q. Exacto. O sea que está 3, 2, 1 sería. Está después. No, Porque el NAD tiene 3, el FAD 2. serían dos O dos. porque sería como el aproximadamente como el FAD. Ah, es similar. ¿Y qué pasa con el citocromo A más A3? ¿Dónde está el citocromo A más A3? Y el resto de los citocromos más o menos están igual. Citocromo C, citocromo B. ¿Dónde está ese citocromo A más A3? En el último complejo. Más cerca, sí. Es lo que llamamos citocromo oxidasa. O sea, es el que le entrega los electrones. Recuerden que los citocromos entregan solo electrones. Los protones están en suspenso. ¿Y por Al dónde? oxígeno, ¿no? Y formaba agua. Ajá, ¿O no? Lo reducía formando agua. exacto. Genial. ¿Y de dónde vienen los protones? Por la fuerza protón motriz que Exactamente. genera la tepeasa. El Genera la ATP gradiente. y entran y forma el agua.
Exactamente. El gradiente de protones hace que ingresen a través del conducto que está en la enzima que se llama ATP sintasa o ATPasa. Bien. Ese citocromo, entonces, ¿cuánto rinde en ATP? Uno solo. 1. Los citocromos rinden uno solo. En cambio, los demás compuestos que son más, tienen potencial más bajo, entonces producen más. Bien, así que ahí tenemos con 1, con 2 y con 3. ¿Está claro cómo funciona un balance energético? Sí, profe. Bien. Practiquen, usen todos los compuestos de la glucólisis. Si total hemos hecho solamente glucólisis, así que no tienen mucho más. Después ya verán que tenemos muchos más metabolitos que nos pueden dar ATP. ¿Mm? Bien. Recuerden una cosa, recuerden una cosa con respecto a la ruta de las pentosas. Dije que el NAD-fosfato no genera energía. Para lo que sirve es para transportar protones y electrones, o sea, los factores de reducción. Y esta ruta de las pentosas es la que va a estar relacionada en su rama oxidativa justamente con el metabolismo de los lípidos. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero esta, recuerden que no da energía en forma de ATP, o sea, no va a la cadena respiratoria. El NAD-fosfato no va a la cadena respiratoria y no genera energía. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y por acá creo que teníamos alguna otra pregunta. Sí, la 1 del ejercicio de estequiometría. En general, ustedes tienen las reacciones completas para cada una de las etapas de la glucólisis y pueden ver sobre todo cuáles son las posiciones que sufren transformación. Recién en la ruta de las pentosas vimos que se oxidaba el carbono 1 y se oxidaba el carbono 3. O sea que podemos seguir el camino de los carbonos de la glucosa hasta llegar a la pentosa, ¿cierto? ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces, este carbono se va. Por lo tanto, es el carbono que se desprende como dióxido de carbono. Si yo marco con... Profe, perdón, está la pantalla del... Yo no veo la pantalla. bueno, ahí está. Veo los Entonces, ejercicios.
Veamos. ¿Ven esta? El de ejercicios de El de ejercicio de estequiometría. Y El balance ejercicio nada más. Ok. Entonces, vamos a la ruta de las pentosas. A ver si logramos que se vea la pantalla. ¿Ahora se ve? Sí, la ruta de Sí, las ahora Sí, la ruta de las ahí pentosas. sí. Bien. Entonces, tienen que aprender a seguir el camino de los carbonos, en este caso de la glucosa, y vemos carbono 1 está oxidado y se va a desprender como dióxido de carbono. Quiere decir que si yo marqué el carbono 1 de la glucosa, que es el carbono anomérico, que es el carbono del aldehído de la glucosa, si yo lo marco con carbono 14, es decir, carbono radiactivo, voy a obtener al cabo de la ruta de las pentosas dióxido de carbono marcado. ¿Y cómo veo el resto de la molécula? ¿Cómo sé qué pasó? Y veo que acá no hubo más marcas, por lo tanto, solamente se marcó el dióxido de carbono. Si yo en lugar de eso marco el carbono 1 y el carbono 2 o el carbono 3, entonces voy a obtener una pentosa marcada en el carbono 2, que será el carbono 1 de la pentosa, o el carbono 2 de la pentosa si estaba en el 3 de la glucosa. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, Sí, profe, profe, se entiende. que se continuaría la marca si yo hubiese marcado otro que no fuera el primer. Exacto. Si yo marco solo el primero, obtengo dióxido de carbono marcado. Si marco el segundo o el tercero, obtengo la pentosa marcada en el primero o en el segundo. ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Bien. Ok. Eso es lo que yo lo tengo acá. A ver que... fíjense, en ejercicio de estequiometría y balance energético, si se introduce en el camino glucolítico glucosa marcada en las posiciones 4 y 6. Glucosa marcada en la posición 4 y 6. Busquen la glucólisis. ¿Tienen la glucólisis por ahí? ¿Qué camino sigue la glucosa? Glucosa, después se transforma en fructosa. ¿Y la fructosa en qué se transforma? En dihidroxiacetona y gliceraldehído. Exacto. Y las posiciones 4 y 6 de la glucosa, ¿dónde van a parar? A ver si lo encuentran ustedes.
¿Dónde se rompe la fructosa? ¿Entre qué carbono y qué carbono? Entre el 3 y el 4, ¿no? Exacto. Así que esa posición 4 y 6 me quedaría del lado de la hidroxiacetona fosfato. Bueno. ¿Cuántos carbonos tiene la dihidroxiacetona fosfato? 3. 3. Bien. Entonces, ¿todo va a quedar en dónde? ¿En la dihidroxiacetona fosfato o en el gliceraldehído? En la dihidroxiacetona fosfato. ¿Seguro? Estamos hablando de fructosa. ¿El carbono anomérico de la fructosa cuál es? El 2. El 2. ¿Y el 4? Está en la otra molécula. O sea, la dihidroxiacetona fosfato toma el 1, el 2 y el 3. O sea, Y lo otro el gliceraldehído. Yo tenía la marca de la ruptura, pero los tenía al revés entonces. ahí está. Ahora sí, entonces 4 y 5, 6 me da el gliceraldehído. Exacto. Tenía partida la molécula, pero lo marqué al revés. Mi apunte, perdón. Bueno. Por eso hay que practicar, chicos. Es la única manera. Papel y lápiz. Y buscar las rutas metabólicas y seguirlas al pie de la letra. Ok. ¿Se entendió eso entonces? Si marcamos 4 y 6, ¿cuál será la ubicación de la marcación al cabo de la vía en un organismo aerobio? ¿Lo teníamos dónde esto? Dijimos recién. En el gliceraldehído. Correcto. ¿Qué le pasa al gliceraldehído? Se oxida. ¿Dónde va a Se parar? oxida, se descarboxila y va al ciclo de Krebs. Exacto. Entonces, si se descarboxila, ¿cuál será el carbono que se va? ¿Cuál es el carbono del gliceraldehído que se transforma en carboxilo y que queda en el piruvato? ¿El 4, profe? Claro, el 4, exactamente, porque ¿se acuerdan que dijimos que era una ruptura aldólica? Quedaba de un lado el alcohol, que quedaba en la dihidroxiacetona fosfato, y el aldehído, que quedaba en el gliceraldehído. El gliceraldehído, que en el carbono 6 de la fructosa, es donde queda como 3 del gliceraldehído. ¿Está claro? ¿Lo pueden seguir? Sí, profe. Bien. Correcto. Entonces, ¿dónde va a parar cada uno de esos carbonos marcados? Tenemos 2 carbonos marcados. El 1 y el 3 del gliceraldehído. Me perdí, profe, con la última pregunta. No entendí. ¿Qué me preguntaba? Preguntaba. Teníamos la marca en el 4 y en el 6. Se descarboxiló el 4. Me quedó la marca en el 6. Ahora tengo, cuando tiene que entrar al ciclo de Krebs, que es una aloxalato. No, entra como qué. Como coenzima A. Acetilcoenzima A. Coenzima A. Claro, pero ya Es el descarboxiló. acetilo.
Sí, claro. Sí, no lo O sea descarboxilamos, que uno de los carbonos queda en el acetilo. claro. Bien. Y el otro se perdió. ¿En dónde? Perdimos el 4 en la descarboxilación y nos quedó el 6 en el acetilo que se unió a la coenzima A. Correcto. Correcto. Así es, así es. Cuesta pensarlo, profe, ténganos paciencia. Bueno, pero es que lo que yo Estamos quiero, haciendo nuestro mayor esfuerzo. lo que yo quiero es que ustedes entiendan y traten de seguirlo con la ruta metabólica en la mano, porque si no, no sirve. Sí, profe, hay que ir pensándolo, pero sí se va siguiendo. Sí, sí, Perfecto. lo seguimos. Pero bueno. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Que lleguen a visualizar la ruta metabólica sin mirarla en el papel. Ya sé que pido demasiado. Pero Ya lo vamos a lograr, profe, igual, lo vamos a lograr. No nos pierda la fe. lentamente lo van a lograr. Sí, sí, sí. O sea, cuando ustedes empezaron los cursos de química de la facultad, ¿veían las moléculas? No, pero cuando terminaron primer año, ya veían las moléculas, ¿o no? Sí, obvio, es Ahí está. tiempo. Ahí está. Entonces, Sí, sí, sí. Es la primera vez, yo por lo menos es la primera vez que veo todo esto. pero por supuesto, pero Sí, sí, ustedes sí. saben química orgánica. Sí, sí, sí. Y entonces, esto no es otra cosa que las moléculas orgánicas que, bueno, sufren procesos biológicos. Y entonces hay que seguirlas en el proceso biológico. ¿Estamos? Sí, profe, Sí, genial. profe. Bueno, les doy 15 minutos de descanso, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Ok. gracias.